Ahí sí. Y entonces dijimos, ¿verdad? Pusimos las bases, tres seres espirituales, Dios, los ángeles, el hombre. Hablamos de Dios en primer lugar, hablamos de la relación en la Trinidad, del Dios único en el antiguo pacto y de la Trinidad en el nuevo, del Dios uno es en el antiguo y el uno somos en el nuevo. Hablamos de Los Ángeles, la clase anterior, la semana pasada. Estuvimos dando una introducción a lo que eran los ángeles, entendiéndolos como el poder de Dios. Y hoy día vamos a ver los ángeles caídos. Ese es el tema del día de hoy. Ya, los ángeles caídos. Vamos a mirar esto que se conoce como la rebelión de Lucifer, la rebelión del diablo. Y la verdad es que no hay en la escritura una referencia directa a lo que es la rebelión de Lucifer, ¿ya? A lo que es la caída del diablo. Hay varias alusiones, todas indirectas, sobre esa caída, con las cuales se puede ir armando una historia, ir comprendiendo aproximadamente o viendo lo que pasó. Ya, pero no hay un texto que enseñe específicamente sobre ese tema. Se habla del diablo, se habla de Satanás, se habla como un ser real, se muestran sus obras, sabemos que Satanás tenía en cautividad al ser humano, todo eso está explícito en la Biblia. Él tenía el imperio de la muerte y gobernaba sobre los hombres por el temor de la muerte. Él tenía un gobierno que fue quebrantado por Cristo, ya él es la serpiente que entró en Edén para hacer caer al ser humano. Todas esas cosas las sabemos y están explícitas en la Biblia, pero lo que ocurre antes de Génesis, lo que ocurre antes del huerto de Edén, de dónde viene esa serpiente, hay solo referencias indirectas ya acerca de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque son cosas que ocurrieron antes de Génesis capítulo 1. Ya son cosas que ocurrieron antes del principio de esta creación material. Y por lo general no hay una historia en ese sentido, sino que hay este tipo de referencias que vamos a ver a continuación. Eh, Esto es entonces tres seres espirituales, ángeles caídos. Lucifer, la clase anterior hablamos de tres arcángeles principales que aparecen en la Biblia, son los únicos tres ángeles que aparecen con nombre o se señalan con nombre en los escritos bíblicos. Hay otros escritos extra bíblicos que nombran otros ángeles, pero los textos canónicos, digamos, los textos que pertenecen a la Biblia, solo nombran a tres, ya que son Miguel, Gabriel y Luciel, que les decía que la palabra Luciel, que es el que trae la luz, traducida como lucero en la Reina Valera, da la sensación de ser un nombre propio en el hebreo, ya no solo una designación digamos, el lucero en el sentido poético, ¿verdad? De llamarle de alguna manera, sino que tiene el carácter de ser un nombre propio, y por eso se le llama lucero, luciel, que cuando se latiniza queda Lucifer. ¿Ya? Entonces Lucifer, entendemos que es la serpiente que entra en el huerto de Edén, entendemos que es aquel que desafía a Dios en el libro de Job y produce las tragedias, y todo lo que le ocurre a Job. Satanás está detrás. Satanás es nombrado algunas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde se hace más patente. Ya ahí es donde se habla derechamente del diablo, de Satanás. Pablo dice: resistan al diablo. Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Jesús le llama el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y ahí es donde en el Nuevo Testamento como que se exponen completamente el diablo y los demonios. Ya antes, en el Antiguo Testamento, están como encubiertos. Ya el diablo y los demonios no se habla mucho de ellos, aunque hay referencias de Satanás,
ya en algunos momentos, pero no es mucho lo que se dice. Se dice, por ejemplo, que Satanás indujo a David a hacer un censo. Se habla también de algunas obras de Satanás, pero no es tan digamos, nombrado ni conocido como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí aparece Satanás ya muy bien definido quién es, y gracias a esos textos del Nuevo Testamento podemos interpretar estos, ya que vamos a ver ahora de Isaías, que son textos indirectos hablando de ese ángel que cayó. Ya, aquí Isaías está hablando a seres humanos, le está hablando a reyes, y en un momento como que cambia la forma de hablar y se entiende por el texto que ya no le está hablando a un ser humano, ¿verdad? Que está haciendo alusión a algo que ocurrió antes del tiempo, antes del comienzo del mundo material. Dice, leamos todos juntos ahí Isaías 14:12, que está puesto ahí en la pantalla. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otra vez hay que poner atención que el autor de esto, Isaías en este caso, el profeta Isaías, eh, muchas veces él escribía sin comprender, digamos, o sin dimensionar el alcance de sus escritos. Por ejemplo, Isaías 53, él está hablando de un siervo de Jehová, ¿ya? Y él está hablando de Cristo, de su obra, sin conocer a Cristo, ¿verdad? Isaías está hablando de uno que iba a venir. De la misma manera aquí Isaías está hablándole a un rey terrenal, está hablándole a un rey que gobierna en la tierra, pero por inspiración él dice cosas que no se le podrían decir a un ser humano. Él le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Verdad? Esas no son palabras para un ser humano. Entonces, Isaías en su función profética habla de cosas que lo superan a él mismo, ¿verdad? Ese es digamos, una característica de los profetas del Antiguo Testamento, que hablan cosas que superan su propio conocimiento. Ya, eso es algo característico de la profecía en el Antiguo Testamento. Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel, eh, Daniel profetiza reinos que van a venir con un detalle increíble. Por eso los teólogos, cuando hablan del libro de Daniel, ellos dicen que esa parte del libro de Daniel no pudo escribirse en el tiempo donde vivió Daniel. Entonces ellos dicen: no, esto no lo escribió Daniel, se escribió mucho después, porque el que escribió esto ya sabía los reinos que iban a venir, ¿verdad? Ya conocía que después de Babilonia iban a venir los medopersas, que después de los medopersas venía Grecia, y que después de Grecia venía Roma, ¿verdad? Porque los reinos están muy bien especificados. Sin embargo, nosotros creemos que sí lo escribió Daniel en ese tiempo, cuando todavía estaba el reinado de Nabucodonosor, y él lo escribe adelantando, anticipándose al futuro. Aquí Isaías, ¿verdad? Toma algo, ¿verdad? Como, digamos, comunica algo que lo supera a él mismo. Entonces entendemos esta caída como una figura de la caída de Lucifer en el cielo. De aquí aparece el nombre Lucifer, lucero, hijo de la mañana. Ya tú que debilitabas a las naciones, tú que, fíjense, vamos a mirar un poco este texto con más detalle. Dice: tú eras el sello de la perfección. Entonces, el sello de la perfección quiere decir como la norma, ¿verdad? O sea, él era la norma. Cuando el sello de la perfección significa que lo miraban a él para ver cuán perfecto era una criatura, ¿verdad? Si, mientras más se parecía a él, más perfecto era. Entonces, el sello de la perfección quiere decir, de entre todos los que hay, ¿quién pone la norma de perfección? ¿Verdad? Cuando uno habla de perfección siempre tiene que tener una norma, algo que compararse. Aquí está diciendo: él era el sello de la perfección.
lleno de sabiduría y acabado de hermosura, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Aquí se habla de que los ángeles fueron creados, ya hay un día en que fueron creados, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál es la causa de esta maldad? Se enalteció el corazón a causa de la hermosura, se corrompió la sabiduría a causa de tu esplendor. Ya entonces, como que define muy bien este pasaje de Isaías lo que ocurre. Hay un ángel perfecto, sello de la perfección, acabado de hermosura, lleno de sabiduría, que se encuentra en él maldad. Por algún motivo, este ángel cambia, corrompe su corazón. Algo ocurrió que este ángel corrompió lo que tenía, lo bueno que tenía, para volverse en contra de Dios, ¿verdad? Y dice, fíjense, dice, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Es decir, tiene intenciones de usurpar un trono, ya tiene intenciones de usurpar una autoridad que él no tenía, ¿verdad? Una autoridad superior que a él no le correspondía. Y tenemos también el texto de Ezequiel, ya vamos a ver, eh, vamos a comparar estos dos, siempre, Isaías 14 y Ezequiel 20. Acuérdense siempre, Isaías 14 y Ezequiel es el doble de 14, ya como regla mnemotécnica para que se acuerden de los versículos. Son los dos versos, digamos que claves para hablar de Satanás en el Antiguo Testamento. Isaías 14, Ezequiel 28. Entonces, tenemos un ángel que aquí dice, perfecto eras en todos tus caminos, el sello de la perfección, se halló en él maldad, se enalteció el corazón, se corrompió la sabiduría y hay también un juicio. ¿Cuál es este juicio? Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En Isaías aparece solo, ¿verdad? Lo que él dice, lo que él habla, ¿verdad? Vamos a leer ese texto más adelante, o alguien si tiene Biblia, a ver, vamos a ver, déjenme revisar aquí esto, un momentito, a ver, mientras entran aquí los hermanos, Isaías 14, el 15, el que viene, ya el que viene que no lo puse aquí, ahí aparece el juicio en este pasaje de Isaías. Alguien que lea el 14:15 de Isaías. El primero que lo tenga nomás se activa el micrófono y lo lee. ¿Cualquiera nomás? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Perfecto, ¿verdad? Perfecto, mi hermana Mari, ¿verdad? Sí. Perfecto. Fíjense, ahí aparece el juicio, ya que como les dije aquí tenía que haberlo puesto, pero corté el versículo antes. Ya, el juicio en Ezequiel es el siguiente. Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y el juicio en Isaías es el que leyó ahí la hermana. Dice, mas tú eres derribado hasta el Seol, ¿verdad? A los lados del abismo o a las profundidades del abismo, derribado hasta el Seol, ¿verdad? Te arrojaré por tierra, ¿verdad? Irás al Seol. En ese sentido, hay una figura, ¿verdad? Muy potente que también nos ilustra la caída de Lucifer, que es en el Antiguo Testamento la rebelión de Coré. Ya no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Ese pasaje fue uno de los acontecimientos que ocurre en el libro de Números cuando
Israel está, digamos, yendo por el desierto, ocurren varias cosas ahí, varias murmuraciones que el pueblo de Israel hace, pero hay una rebelión que es la mayor rebelión de todas las que ocurrieron, que tiene como protagonista a Coré y a su séquito. Coré juntó gente, reunió gente para derrocar a Moisés del cargo, para derrocar a Moisés del poder. Ya él, ¿verdad? En su corazón, él quería, ¿verdad? Levantarse sobre Moisés. Es decir, ocurre en el desierto algo muy parecido a lo que ocurre en el cielo, en el principio, con la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Y Coré busca la forma de derrocar a Moisés. Se levanta, lo enfrenta con una cantidad de gente que él ya tenía ahí convencida de que Moisés los había sacado a morir al desierto, que no sabía manejar las situaciones, que estaba puro inventando cosas, quizás que le habrá metido en la cabeza a la gente. Se enfrenta a Moisés y Moisés hace lo único que él sabía hacer bien, ¿verdad? Se arrodilla y ora. Se arrodilló, oró al Señor, le dijo, mira Señor lo que están haciendo tu pueblo, y Dios le dijo, apártate porque los voy a consumir a todos. Y ahí Moisés reacciona y dice, no Señor, no, a todos no, por favor, ¿verdad? Es solo un grupo que está haciendo esto, por favor no, y intercede por Israel, ¿verdad? Y todo eso. Entonces le dice, vayan y todos los que estén con Coré, júntense en sus cabañas y los demás apártense. Y lo que hace Moisés es dar las indicaciones, los que estaban con Coré se juntaron a él, los demás arrancaron, y la escritura dice que se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Es decir, en el corazón de Coré hubo lo mismo que en el corazón de Lucifer, intentó una rebelión y el juicio fue el mismo. Yo te arrojaré por tierra, te enviaré a las profundidades del Seol. Para los hebreos el Seol era el lugar de los muertos. Seol significa el lugar de los muertos. Y ellos entendían que era un lugar bajo la tierra. Entonces ellos cayeron, descendieron vivos al Seol. Es lo mismo que le ocurre a Lucifer con sus ángeles. Ellos descienden vivos al Seol. Ellos son arrojados al Seol. Ellos son expulsados del cielo, del tercer cielo del que hablamos, para ser arrojados al Seol. De esta manera, la rebelión de Coré se convierte en una ilustración maravillosa de lo que ocurre con Lucifer en el cielo, de lo que ocurre con Satanás, ¿verdad? En su caída. Ezequiel 28 ya lo miramos. Entonces, ¿qué podemos decir con estos dos textos más el texto de Coré que tenemos ahí? Que Lucifer fue un ángel que por algún motivo se revela, por algún motivo él desea, se enaltece su corazón y él desea una autoridad que no le ha sido otorgada, una autoridad mayor que seguramente estaba sobre él para gobernarlo a él, y él quiere tomarla por la fuerza. Ya él quiere hacer una revuelta, una rebelión y ser el ángel con mayor autoridad. Ya Lucifer, ¿cómo es que pudo hacer esto? Porque tenemos que entender lo que significa la voluntad independiente. Ya cuando hablamos de ángeles, los ángeles tienen voluntad independiente, igual que los seres humanos. Nosotros también tenemos voluntad independiente. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad que podemos usar para someternos a la voluntad de Dios o para rebelarnos a la voluntad de Dios. Dios no hizo, cuando se trata de sus seres espirituales, Él los dotó con algo que Él mismo tenía, que era la capacidad de decidir. Entonces ustedes tienen algo maravilloso en sí mismos, que es la capacidad de decisión. ¿Ya? La Biblia nos muestra que el hombre tiene capacidad de decisión, ya que no somos como robots delante de Dios. Algunos piensan que Dios nos programó completamente y que todo lo que vamos a hacer o todo lo que estamos haciendo es lo que Dios ya programó sobre nosotros. Es decir, que lo que nosotros hagamos, eso tenía que ser y no podía ser de otra forma porque Dios ya lo había programado. ¿Ya? Es decir, como que Dios nos hubiera digamos,
ya predefinido y Él decidido cuándo íbamos a pecar y cuándo íbamos a vencer. Y sin embargo, este pensamiento, un pensamiento determinista de este tipo, choca contra la Biblia, porque en la Biblia vemos otro panorama. En la Biblia Dios persuade al ser humano. Y cuando alguien persuade a otro, es porque el otro tiene la capacidad de tomar una decisión. Ya, si Dios ya programó todas nuestras acciones, no tendría por qué persuadirnos. Ya sería un engaño su persuasión. Es decir, es como que yo programo un robot para que haga tal cosa, ¿verdad? Y luego yo me pongo delante del robot y le ruego y le digo, por favor, haz esto, robot. Y entonces el robot hace lo que yo ya le programé y me alegro, ¿verdad? Si no podía hacer otra cosa, estaba programado para hacer eso, ¿verdad? Esa sería, ¿verdad?, armar un montaje de todo eso. Pero Dios cuando nos llama, cuando busca mover nuestra voluntad, Dios no está armando un show, Dios no está actuando, es verdad. Dios es un Dios que persuade. Él dice en el Antiguo Testamento, pongo delante de ti la bendición y la maldición, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense cómo es el poder de persuasión de Dios. Nos está diciendo a nosotros, escojan la vida, ¿verdad? Es decir, ustedes han de escogerla, ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? No lo puedo hacer yo por ustedes, es algo que no está en mi control porque yo se los he cedido, por eso háganlo. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice algo que es tremendo, ¿verdad? Cuando llama a la conversión, Pablo dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Fíjense qué poderoso, ¿verdad? Es como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Imagínense la figura de un Dios rogando. Los dioses no ruegan, ellos no deberían rogar, son dioses, ¿verdad? El Dios, ¿verdad?, que creó todas las cosas, no debería rogar, él solo debería decretar y hacerse su voluntad, ¿verdad? Pero él dejó en nosotros la capacidad de decisión y él desea que seamos salvos, él desea que recibamos de él. En su bondad, él desea que decidamos por él, pero él no puede hacerlo por nosotros. Y por eso Pablo dice, es como si Dios rogara por medio de nosotros. Tenemos un ruego de parte de Dios, reconcíliense con él, ¿verdad? Es un gemir del Espíritu, ¿verdad? De que los hombres se reconcilien con Él por medio de Cristo, que no pisen, que no menosprecien la sangre de Cristo Jesús. Es un llamado, Dios está persuadiendo nuestra voluntad porque tenemos una voluntad independiente que podemos usar para buscar a Dios con todo el corazón, con toda pasión y fervor, o la podemos usar para descuidar el Evangelio. ¿Ya? Por eso nuestra vida de fe es tan importante, nuestras decisiones en la vida de fe son importantes. ¿A qué prestamos atención? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si vamos un poco más allá o nos quedamos hasta ahí. Siempre estamos tomando decisiones con respecto a nuestra fe, ¿ya? Y eso es importante, mis amados. Así que quiero que veamos esta importancia de las decisiones, porque Lucifer usó su voluntad independiente, él usó su derecho para rebelarse en contra de Dios. Él usó su derecho legal que tenía por tener voluntad independiente de intentar un motín, de intentar gobernar. Y si ustedes se fijan, vamos a verlo más adelante, Dios no juzga inmediatamente al ángel. ¿Ya? Dios no destruye, Dios podría haber destruido a ese ángel. ¿Ya? Es decir, en la Biblia no tenemos una lucha de Dios con el diablo. Ya no sé si a veces se muestra, ¿verdad?, como que la Biblia fuera una lucha de dos poderes, ¿ya? Como el yin y el yang, ¿verdad? Tenemos la maldad, la oscuridad y la luz, ¿verdad? Que como Star Wars, ¿verdad? Tenemos el lado oscuro, ¿verdad? Y el lado bueno, ¿verdad? Como que están ahí compitiendo. No, la Biblia no nos muestra esa dualidad. En la Biblia, Satanás no es un adversario de Dios. Ya Satanás es un ángel, una criatura, ¿verdad? No hay comparación de poderes, ¿verdad? No hay digamos, una disputa directa entre Dios y su creación,
¿verdad? Dios podría haber destruido a Satanás en un momento, ¿verdad? Pero Dios no tiene ese carácter. Dios creó a Lucifer para que adorara a su hijo. Y como él se revela, Dios decide darle al hijo el juicio. Dios decide que el hijo ha de ser quien ha de juzgar al diablo, quien ha de determinar si este Lucifer es en realidad justo o injusto, qué va a ocurrir con él. Se lo dejó al hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo creó para su hijo, no lo creó para sí mismo. Ya, cuando Dios crea a los ángeles, Dios no los crea para él, porque Dios no necesita ser servido, ¿verdad? Dios no necesita servidores, pero su hijo sí iba a necesitar servidores, porque el hijo había de venir a este mundo en forma de hombre. Entonces, como Dios crea a los ángeles para su hijo y uno de estos ángeles se revela, Dios permite que sea el propio hijo en su venida quien juzgue a este ángel. Ya no lo juzga él directamente. El mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan, el Padre todo el juicio ha dado al Hijo. Él permite que el Hijo sea el que juzgue en su condición de hijo de hombre. Entonces, el diablo es echado al Seol, ¿verdad? Y vimos 2 clases atrás, cuando vimos el capítulo 7, no 2 clases atrás, más clases atrás, en la clase 7. Vimos ahí que el Seol se refiere a este universo, ya que cuando hablamos de Seol, hablamos del primer y el segundo cielo completamente. Esto es el Seol, el Hades, el lugar de los muertos. ¿Ya? Y ahí fue el diablo echado. Cayó desde el tercer cielo hasta el Seol. ¿Ya? Esa es, digamos, el primer cambio que el diablo usa. ¿Ya? Eso es entonces, a grosso modo, lo que ocurre ahí según estos versos. Ahora, este diablo no cae solo. Ya se muestra en Isaías y en Ezequiel la rebelión de un ángel. Sin embargo, Apocalipsis dice, mostrándonos a este Lucifer como un dragón, se dice de forma típico del lenguaje apocalíptico, se nos dice que este dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya tenemos ahí el verso. Me fui para adelante. ¿Dónde está este? Siguiente. Déjenme. Ahí sí. Apocalipsis 12:4. Vamos a leer ahí, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, fíjense, el dragón y sus ángeles. Es decir, este dragón, ¿verdad?, tenía autoridad sobre otros ángeles. Ya tenía gobierno sobre otros ángeles. Cuando se habla de un tercio de las estrellas del cielo, calza muy bien con lo que vimos en la clase anterior, con respecto a los 3 arcángeles. Ya habían 3 arcángeles que tenían ángeles a su digamos, a su cargo. Vemos que Miguel tiene a sus ángeles, ya es decir, Miguel tiene a sus ejércitos. Vemos que Gabriel seguramente tiene los suyos y que Luciel también tiene a sus ángeles. Y que Luciel tenga un tercio, ¿verdad? Nos da la impresión de que cada uno de estos 3 ángeles tenía por igual, digamos, la repartición de ángeles. Es decir, como que de todos los ángeles creados, un tercio se lleva Luciel, un tercio Gabriel y un tercio Miguel. Ya cada uno debe haber sido creado para su trabajo específico, para lo que tenía que hacer. Vimos que tenían diferentes trabajos
ya que a Miguel siempre lo vemos peleando, que luchando son los ejércitos de Dios, que a Gabriel siempre lo vemos dando mensajes, anunciando cosas, y a Luciel, ¿verdad? Que se cree que tenía alguna clase de relación con la música, porque se habla de instrumentos musicales cuando él fue creado. Entonces, se cree que tiene algo que ver con la adoración celestial o algo parecido, pero es el ser finalmente que se revela, que cae, ¿verdad? Que él toma una posición o desea tomar una posición que no le corresponde. Y cuando él cae, cuando él es echado al Seol, no cae solo, cae con un tercio de las estrellas del cielo, cae con otros ángeles, no se corrompe él solo, ¿verdad? Se corrompe con una tercera parte de los ángeles del cielo, es una caída muy grande, ¿verdad? Y a todos estos ángeles que acompañan al diablo en su rebelión, que acompañan a Lucifer en su rebelión, entonces le llamamos dioses de este siglo, ¿ya? Eh, vamos a, vamos a definir y a ponernos de acuerdo un poco en el lenguaje antes de seguir, porque a veces yo hasta ahora he usado la palabra diablo, Lucifer, Satanás como sinónimos, ¿ya? Sin embargo, hay un porqué de cada uno de los nombres, ¿ya? Entonces, para ajustar un poco el lenguaje, ya no significa que esté malo, ¿verdad? Pero para definir un poco, vamos a hablar de Lucifer, ya cuando hablemos del diablo, de Satanás, en su condición de ángel antes de la caída. Ya cuando nos refiramos, ¿verdad?, a este ser antes de la caída, entonces le vamos a llamar Lucifer, le vamos a llamar Luciel, con el nombre que le asigna Isaías 14, ¿ya? Eh, Luego de la rebelión, luego que el diablo va y se revela en los cielos, él pasa a llamarse Satanás. Satanás es el adversario, ¿verdad? Aquel que se opone. Entonces, Satanás, generalmente los textos donde aparece la expresión Satanás, se refiere a este ser oponiéndose a Dios. ¿Ya? Por eso en la Biblia no tenemos, por ejemplo, textos bíblicos que digan resistan a Satanás. Ya se nos dice sí, resistan al diablo. ¿Por qué? Porque generalmente se usa Satanás para referirse a este ser oponiéndose a los planes de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro? ¿Verdad? Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cuando este mismo ser, ¿verdad?, ve que Adán y Eva son creados en el huerto, él desea ir y hacer caer al ser humano. Ya vamos a ver cuáles son sus intenciones, pero él desea hacer caer al ser humano en el huerto de Edén, y cuando logra hacerlo, cuando logra introducir el pecado y la muerte en la raza humana en el huerto de Edén, ahí vemos a un ser que divide, vemos a un ser que separa la relación de Dios con los hombres, y ahí comienza a llamarse diablo. Entonces le decimos diablo en relación al que divide nuestra relación con Dios, al que separa al hombre de Dios. Cuando este ser se opone al ser humano, se le llama diablo. Cuando se opone a Dios, se llama Satanás. Antes de su caída, le llamamos Lucifer. En ese sentido, ¿verdad? Satanás sería sería un nombre ilegal en el sentido de que nadie se lo asignó, ¿verdad? Él se ganó el título de Satanás por su propia rebelión. Sin embargo, el título diablo ya es una autoridad que Dios le da. Dios le permite a este ser oponerse al ser humano. Él produce enemistad. Ya vamos a verlo también más adelante. El que comienza la guerra espiritual es Dios mismo, hablando de un enfrentamiento entre la serpiente y la mujer y sus respectivas descendencias. Ya ahí comienza la guerra espiritual, y Dios le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, le da el polvo como alimento. Cuando Dios le da a la serpiente polvo como alimento, le está dando autoridad
sobre todo lo que viene del polvo. Le está dando autoridad sobre esta tierra. Por eso cuando Jesús viene, Jesús se refiere al diablo diciéndole príncipe de este mundo. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, muchas veces Jesús se refirió al diablo en términos más respetuosos que nosotros, ¿verdad? Nosotros le decimos diablo cochino, ¿verdad? Jesús le decía al príncipe de este mundo. Es decir, Jesús reconocía en el diablo un principado, reconocía una autoridad. Y si Jesús reconocía una autoridad en el diablo, ¿verdad? En Lucifer, es porque Dios se la había dado. Por eso diablo es el nombre legal de aquel que divide. Dios le concedió la autoridad de oponerse a la carne, de gobernar sobre la tierra, de gobernar sobre el mundo. Cristo cuando Él viene, Él le dice, Él es el príncipe de este mundo. Pero cuando Él nos salva, ¿verdad? Y cuando Él muere por nosotros, a todos los que creen en Él, Él les dice, ustedes ya no son del mundo. ¿Verdad? Fíjense qué maravilloso es esto. Si ustedes fueran del mundo, estarían gobernados por el príncipe de este mundo. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que ustedes no son del mundo. Es decir, ustedes ya no están bajo el gobierno del príncipe de este mundo porque no pertenecen al mundo. Ahora hay que tener cuidado porque están en el mundo. Es decir, no son de aquí y están en sus dominios. Eso es más o menos como Jesús quiere ponernos la alerta, ¿verdad? No pertenecen al mundo, pero están en el mundo donde gobierna el príncipe de este mundo. Por eso luego otra escritura dice, ¿verdad? Todo el mundo está bajo el maligno. Jesús dijo, les he enviado como ovejas en medio de los lobos. Estamos en un lugar donde gobierna nuestro enemigo, ya el enemigo de las almas, aquel que no desea que el hombre sea rescatado por Dios ni reciba el amor de Dios. Estos son los dioses de este siglo, los ángeles que cayeron juntamente con el diablo, les vamos a llamar de esta manera. Ellos son los dioses de este siglo, los dioses de las culturas milenarias. Ya todas las culturas milenarias cuando adoraban, ¿verdad? Daban adoración y daban honor y sacrificios a estos dioses. Estos ángeles que cayeron junto con el diablo se constituyeron los dioses de este siglo, los dioses de este mundo, y fueron adorados muchos de ellos por multitud de personas y digamos, de sociedades y reinos. Ya son los dioses de este siglo. A ellos les vamos a llamar de esa manera. Son los ángeles caídos. Ya los ángeles que cayeron juntamente con el diablo. Entonces podemos ver que la escritura nos muestra una organización. ¿Ya? El reino de Satanás es un reino organizado. Ya no es un reino donde hay, digamos, caos y donde cada quien hace lo que quiere, sino que hay cierta organización en el reino de las tinieblas, donde el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 6, nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Es decir, nombra una serie de categorías de gobierno y de dominio, gobernadores, principados, potestades, ¿verdad? Son las palabras de Pablo ahí en Efesios 6, ¿verdad? Tenemos también, ¿verdad? Que Juan habla del espíritu de anticristo, por ejemplo, aquel que se opone a Jesús, el que se opone a Cristo. Entonces tenemos este cuadrito, ¿verdad? Que están mirando como una forma de sintetizar un poco lo que la Biblia habla digamos, de cómo se conforma este reino de tinieblas o cómo se organiza de cierta manera, ¿verdad? El reino de tinieblas genera persecución a los creyentes, ya por medio de ideología, de constituciones, ¿verdad? Eso vendría siendo los principados, ¿verdad? Ángeles que gobiernan sobre lugares específicos. Las ideologías nacen en ciertos territorios y se expanden a otros lugares. Las constituciones también pertenecen a los países de este mundo,
Entonces hay ángeles, ¿verdad? Ángeles que cayeron con el diablo, que están gobernando países completos, ¿verdad? Esto va, o esto, digamos, concuerda con la visión de Daniel. ¿Se acuerdan que cuando viene Miguel, él dice, el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia se me ha opuesto, y después va a venir a oponerse el príncipe de Grecia? ¿Ya? Es decir, luego de este imperio viene otro, y este otro imperio está gobernado por otro príncipe. Entonces, hay países, reinados que están gobernados por ángeles, ¿ya? Y no son ángeles buenos, son ángeles, ¿verdad?, que cayeron juntamente con el diablo, son príncipes de lugares, de regiones, ¿ya? Por eso se le llama principados, ¿verdad?, que buscan perseguir a la iglesia mediante ideologías y mediante constituciones, ya que buscan oprimir a los santos, que buscan y tienen esa tarea, ¿verdad? Y la están cumpliendo, ¿verdad? Ellos quieren llenar de tinieblas, eh, y cómo se llena de tinieblas el mundo, oprimiendo a los cristianos, ¿verdad? O sea, apagando las luces. Ya, si ustedes quieren dejar oscuro un lugar, tienen que atacar las luces. Ya, esa es la estrategia, ¿verdad? Y el diablo quiere oscuridad, quiere un reino de oscuridad en este mundo, por tanto tiene que apagar las luces. Y él se va en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Apocalipsis nos muestra que el diablo va con toda furia, con toda ira, en contra, ¿verdad?, de los otros hijos, dice, de esta mujer que dio a luz. El resto de la descendencia de ella, hablando de la iglesia. El diablo busca, por medio de sus principados, oprimir a la iglesia y traer persecución, ¿verdad? Potestades, estamos hablando de fuerza, de ángeles que ejercen fuerza, ¿verdad?, en el poder político y en el poder religioso, generando opresión sobre las personas, sobre el mundo. Gobernadores de tinieblas, ¿verdad? También afectando y trayendo idolatría por medio de falsos maestros y adoradores de ídolos, y trayendo maldición, ¿verdad?, al cuerpo de las personas, específicamente de los creyentes, por medio de espíritus de seducción y demonios. ¿Ya? Entonces hay toda una estructura de, de gobernadores, de principados, ¿verdad?, de potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y este cuadro es un poco una forma de condensar lo que la Biblia dice de esta organización, ¿ya? Eso no vamos a profundizar más allá, ¿verdad? No es necesario profundizar más, ni intentar hacer otras categorías, ni intentar conocer al dedillo todo lo que ocurre ahí, ¿verdad? Solo tenemos que entender que el diablo es el príncipe de este mundo y que usa a los dioses de este siglo, que usa a los ángeles caídos para gobernar. Ya, él no gobierna solo. Ya, muchas veces los cristianos solo pensamos en el diablo, no pensamos en los ángeles caídos. Ya pensamos que el diablo lo hace todo, como si fuera omnipotente, como si fuera omnisciente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han pillado un campesino que dice que se le apareció el diablo en el campo? Cuando me cuentan que se le apareció el diablo, ¿verdad? O sea, el diablo no tenía nada mejor que hacer que asustar a un campesino ahí, ¿verdad? Que al pobre campesino en el campo, ¿verdad? No, el diablo no anda asustando gente en el campo, ¿verdad? Con dientes de oro ni gorros de copa, ¿verdad? El diablo está organizando su reino. El diablo está organizando, él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y él está gobernando el mundo para oprimir a los creyentes, para arrancar la fe de los creyentes. Está en una lucha declarada contra los descendientes de Cristo. Está en una lucha declarada contra la fe, ¿verdad? Es su trabajo, ¿verdad? Su trabajo no es asustarnos, ¿verdad? Apagarnos la luz o tirarnos los pies en la noche, ¿verdad? El diablo no hace esas cosas, ¿ya? Con nosotros, que a veces los cristianos caricaturizan al diablo, ¿verdad? De esa manera, como que se les va a aparecer el diablo, ¿ya? Entonces, el diablo tiene toda una estructura, sus ángeles caídos, para toda una red para gobernar, ¿ya? Se habla, fíjense, de la sinagoga de Satanás en
en el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Es decir, una reunión, una asamblea de Satanás, ¿verdad? Donde se organizan, ¿ya? Se organizan estos poderes. Entonces, tenemos esta figura que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Con respecto al tercer cielo. Y aquí lo habíamos visto con los ángeles. En el tercer cielo se crearon los ángeles, ¿verdad? Ahora vemos que Lucifer y sus ángeles son tomados y son arrojados al Seol, al segundo cielo. Acá, ¿verdad? Y no pueden salir del segundo cielo porque hay un muro de ángeles. Ya le vamos a llamar a esto un muro de ángeles. Y aparece ahí la expresión de Génesis 1:3. ¿Ya? Génesis 1:3 hace alusión al Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, muchos creyentes piensan que esto hace alusión al Espíritu Santo, ¿ya? Pero ya dijimos antes que cuando el Antiguo Testamento habla de espíritu, ¿verdad? Usa la expresión ruach, que significa espíritu, ángel, viento, etc. Cuando vimos también el texto, cuando hablamos de los ángeles, ¿verdad? El que hace a sus ángeles espíritus, ahí también se usa la palabra neuma del griego, que también significa espíritu o viento. Entonces, lo más probable es que este pasaje no haga alusión tanto al Espíritu Santo, sino a ángeles, ¿verdad? Estos ángeles que estaban sobre la faz del abismo vienen a ser los carceleros, vienen a ser los ángeles que están encargados de la prisión de Lucifer, de la prisión para que él no salga hacia afuera, para que él se mantenga dentro hasta que sea juzgado por Cristo, ¿verdad? Esperando el juicio del gran día. Eso dice la Escritura, que ellos están esperando el juicio del gran día. ¿Ya? Eso dice, vamos a verlo inmediatamente. A ver, se me perdió aquí. Aquí. Vamos a leer estos pasajes. Aquí. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, aquellos que siguieron a Lucifer en su rebelión, dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es decir, ellos fueron encerrados para esperar un día donde iban a ser juzgados, ya un día donde se iba a producir un juicio. Lo mismo dice 2 de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esta palabra es importante considerarla, ya, porque puede ser causa de confusión. Ya, esta palabra de 2 de Pedro 2:4 no es la palabra que se usa siempre y que se traduce como infierno. La palabra traducida como infierno en la Reina Valera es la palabra Jena. Y Jena hace alusión al lago de fuego que arde con azufre. Ese es el infierno. Ya en este pasaje de 2 de Pedro 2:4 se usa la palabra tártaro. Ya es la única parte en la Biblia, ya no hay otra en la Biblia, hay una sola que se usa esta palabra, tártaro, como un lugar oscuro, como un foso sin fondo. Ya la palabra tártaro solo se ocupa aquí. Y lamentablemente es traducida en la Reina Valera como infierno y podemos confundir pensando que el diablo ya ha sido arrojado al infierno. ¿Ya? Sin embargo, aquí la expresión tártaro es equivalente a hablar de Seol o Hades, ¿verdad? Una mejor traducción sería sino que arrojándolos al Hades, ¿verdad? Arrojándolos al Hades los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, estas prisiones de oscuridad son para que estos ángeles esperen el juicio, ¿verdad? ¿Y cuándo viene el juicio? Cuando se produce el juicio de estos seres que caen al Seol, que caen al Hades, se produce con la venida de Cristo. Por eso Jesús dice, para juicio he venido a este mundo, ¿verdad?
tengo, dice, ¿verdad? Él viene para juicio, él viene para juzgar al ángel rebelde. Y cuando Jesús viene, se enfrenta con Lucifer, después de que Jesús había pasado un ayuno de 40 días, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Para que vean que el diablo es malintencionado, ¿verdad? No tomó a Jesús en su mejor momento, esperó que ayunara 40 días y cuando estaba todo débil y hambriento, ahí fue a atacarlo, ¿verdad? Para que tengan cuidado, no vayan a pensar que el diablo les va a tener pena por la condición de ustedes, ¿verdad? En el peor momento más los va a querer, ¿verdad? Más los va a querer, ¿verdad? Agarrar y destruir, ¿verdad? No, no vayan a pensar que el diablo va a tener pena y va a decir, oh, Joel, mira cómo está triste, ¿verdad? Uy, no, hoy día no lo voy a atacar, ¿verdad? Lo voy a atacar mañana mejor cuando esté mejor. No, él se aprovecha, ¿verdad?, de nuestros peores momentos para intentar destruirnos con todo. Cuando Jesús estaba después de 40 días hambriento, él fue con todo, se fue, ¿verdad?, directamente a su necesidad y mediante su necesidad fisiológica quiso tentarlo. Ve, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Quiso, ¿verdad?, darle los reinos de este mundo, y ahí el diablo le dice directamente a Jesús, ¿verdad? Todo esto te daré porque a mí me ha sido dada y a quien quiero se la doy, ¿verdad? Fíjense, y Jesús no le recrimina por eso, Jesús no le dice, no, ¿de dónde la viste que te fue dado esto? No, Jesús sabe que le fue dado, todo lo que viene del polvo se le fue dado a él, ¿verdad? Y él se lo estaba ofreciendo a Jesús. Todo esto te voy a dar, solo póstrate ante mí y adórame, ¿verdad? Gobernemos juntos el mundo, le dijo el diablo. Y Jesús, conociendo el reino del cielo, ¿verdad? Le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Ya? No sabes lo que estás diciendo. ¿Ya? Él es el rey del reino del cielo. Él no iba a cambiar el reino del cielo por la gloria de este mundo. Jesús anhelaba la gloria del cielo, mucho más que la gloria de este mundo. Entonces, mis amados, vemos, ¿verdad?, a estos seres encerrados en prisiones de oscuridad, esperando el juicio. Y cuando viene Cristo, enfrenta al diablo, el diablo no se inclina ante él, lo que debería haber hecho el diablo, sino que lo enfrenta y lo desea matar. Y ahí el diablo es declarado injusto. Cuando Jesús muere en la cruz, se derriba el reino de Lucifer, ¿verdad? Cae la autoridad del diablo sobre los seres humanos, porque ahora los seres humanos son liberados por esa sangre que el mismo diablo ayudó a derramar. ¿Ya? El diablo golpeó el cuerpo de Cristo pensando que iba a destruir a Cristo, pero cuando el diablo golpeaba el cuerpo de Cristo, estaba golpeando a su propio reino estaba cayendo, ¿verdad? Cada llaga que Cristo recibe es, ¿verdad?, un golpe fulminante al reino de tinieblas, el cual se derriba completamente y pierde su autoridad porque los hombres ahora pueden ser libres en cualquier momento, solo por su fe, porque los hombres ahora son propiedad de Dios, ¿verdad?, por la sangre de Cristo. Entonces, en ese momento el diablo es juzgado. En este momento los ángeles, en ese momento en la cruz los ángeles fueron juzgados. Por eso se recuerdan ustedes cuando se habla del Espíritu Santo. ¿Qué va a venir a hacer el Espíritu Santo? Jesús lo pone de esta manera. Él dice, el Espíritu de verdad va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo me voy y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces fíjense qué glorioso. Cuando viene el Espíritu Santo, el juicio del diablo ya se efectuó, ¿verdad? Cristo en la cruz juzga al diablo. El Espíritu Santo viene después de eso y viene para convencernos a nosotros que pecamos cuando no confiamos en Cristo. Viene a convencernos del pecado de no creer en Cristo. Viene a convencernos, ¿verdad?, de justicia. Viene a convencernos de que Él nos ha dado su justicia y que somos justificados en su sangre. Y viene a convencernos de que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, viene a convencernos y a decirnos, ustedes tienen autoridad sobre su enemigo. Cuando
estamos siendo atacados por las tinieblas, el Espíritu Santo nos convence y nos dice, tú tienes autoridad, invoca el nombre de Jesús, ¿verdad? Usa el nombre de Jesús, defiéndete por el nombre de Jesús, deja de lamentarte, deja de quejarte, deja de sucumbir bajo, ¿verdad?, la opresión del enemigo, porque tú tienes toda autoridad. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso es lo que dice el Espíritu Santo a tu espíritu. Él ya fue juzgado, él está condenado, ¿verdad? Él no tiene autoridad. Entonces tú, el Espíritu Santo te convence, entonces tú te levantas y dices, pensamientos de opresión salgan fuera en el nombre de Jesús. Demonios, los reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y se levantan y agarran y vuelven al camino ahí de la fe, ¿verdad? Y echan fuera la opresión, ¿verdad? El Espíritu Santo les ayuda convenciéndolos de que el príncipe de este mundo fue ya juzgado. Él no tiene autoridad, el único poder que tiene, la única herramienta que tiene a disposición es el engaño, es la oscuridad. Es, si tan solo pudiera, ¿verdad?, taparle los ojos a los creyentes, cegarlos para que no vean a Cristo, para que dejen de mirar a Cristo, ¿verdad? Ahí es la única posibilidad que tiene de lograr victoria sobre los creyentes, ¿verdad? Seducir a los creyentes, poner su mirada en otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? Entretenerlos con algo, no sé, de alguna manera desviar su mirada de Cristo, que no miren más a Cristo, ¿verdad? Es la única manera que Él puede ganar, de esa manera nos engaña, de esa manera Él se levanta como nuestro gobernante y desea gobernar nuestras vidas a su antojo. Pero, mis amados, Él es el príncipe de este mundo y nosotros no somos del mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo, venimos, ¿verdad?, con una misión para anunciar las buenas nuevas a este mundo caído, ¿verdad? Y tenemos y contamos con el poder de Dios, que son los ángeles de Dios que se nos asignaron. Vamos con una misión, ¿verdad? Y tenemos que entregarnos a ella de todo corazón. Así que vamos a orar, mis amados, ¿verdad? Vamos a orar para que este conocimiento pueda, ¿verdad?, entrar en nuestro espíritu, ser una realidad para nosotros, comprender el mundo espiritual más profundamente, para que nuestra vida de fe cada día crezca, cada día se desarrolle, se profundice y podamos tener comprensión de todas las cosas. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras, nos diste a conocer el misterio de tu voluntad. Señor, quitaste el velo para mostrarnos lo que ocurrió en los cielos con esta rebelión del ángel, Señor rebelde, aquel ángel que se opuso a tu orden, Señor, aquel ángel, Señor, que se levantó en contra, Señor, de tu diseño, de lo que tú habías establecido, este ángel que deseó él, Señor, y que fue desterrado del tercer cielo, que fue arrojado al Seol para esperar el juicio del gran día. Señor, este ángel que se encontró con el santo Hijo de Dios y cayó delante de él. Este ángel que fue juzgado por Cristo el Señor en la carne y que fue, Señor, derribado hasta el Seol, a los lados del abismo, las profundidades del abismo. Señor, el reino de tinieblas no tiene autoridad sobre los santos, sobre aquellos que invocamos el nombre de Jesús, sobre aquellos que somos cubiertos por su sangre y librados del poder de este mundo. El Señor Jesús nos dijo que tenemos autoridad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, de ir en contra de toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. Padre, gracias por la seguridad que tenemos en ti. Gracias porque conocemos tu gran poder y autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no sucumbir bajo los engaños del enemigo. Ayúdanos, Señor, a no caer bajo, Señor, las maquinaciones de las tinieblas, sino, Señor, a reprender todo pensamiento de incredulidad y maldición, de reprender toda obra de oscuridad y tiniebla y vivir, Señor, en tu luz, llenos de la paz de Cristo, llenos del gozo del Espíritu Santo, llenos de la satisfacción de ser hecho un hijo de Dios. Bendíganos, Señor,
bendiga nuestra fe, permítenos crecer en ella, profundizar en ella y protégenos. Te bendecimos, Señor, te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Vamos avanzando entonces, mis amados. Denle vuelta en la semana a lo que hemos hablado. Recuerden que tienen que tener sus apuntes, así que si durante la clase se les olvida tomar apunte o no tomaron apuntes, vuelvan a ver el video y apunten ahí, ¿verdad? Porque los apuntes son lo que se va a evaluar ya finalmente al terminar el curso. Ya, entonces, lo que les pedimos es que tengan los apuntes, ya que vayan ustedes desarrollando y que el curso sea para ustedes, ¿verdad? Un escrito suyo, de su propia ahí elaboración. Ya no queremos darle los apuntes porque al ustedes hacerlo, entonces van construyendo un conocimiento más profundo ustedes mismos. Y entonces esos son los que se van a tomar en cuenta para la evaluación. Ya, mis amados, vamos avanzando entonces, ya con todo. Si tienen alguna pregunta ahí, recuerden que la pueden hacer siempre, ¿ya? Y ahí vamos tejiendo esta red para ir profundizando en el cuadro de la voluntad de Dios. Nos vemos entonces, mis amados, próxima clase. Con lo que son de la iglesia, nos vemos el viernes, tenemos vigilia, acuérdense, a las 8. Y nos estamos entonces viendo, amados. Señor les bendiga. Nos vemos, mis hermanos. Bendiciones, que Chao, estén hermano. bien. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Bendiciones. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Cuídense. Chao, Chao, Joel, cuídate. chao. Claudio, bendiciones. Chao, Pedrito. Igual. Hermana Ruth. Bendiciones, hermano Claudio. Danilo. Chao. Bendiciones. Chao, Francisco. bendiciones. Gracias. Chao. Bendiciones.